Era la madrugada del 3 de julio de 2025. El mundo del fútbol dormía. Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar. Una de esas noticias que aparecen en el teléfono sin avisar y que cambian para siempre la forma en que recuerdas un nombre. La autopista A52, en la provincia de Zamora, al noroeste de España. Un Lamborghini avanzaba por la vía cuando en un instante todo se torció. El vehículo sufrió el reventón de un neumático mientras intentaba adelantar a otro coche. Perdió el control, se salió de la carretera y se incendió. Los testigos que pasaban por allí llamaron a emergencias desesperados. Habían visto el coche estallar en llamas. El fuego se extendió a la vegetación de los alrededores. Para cuando llegaron los servicios de rescate, ya no había nada que hacer. Dentro de ese coche iban dos hermanos. Diogo Jota, delantero del Liverpool, figura de la selección portuguesa, ídolo de Anfield. Tenía 28 años. Y Andrés Silva, su hermano menor, también futbolista profesional, jugador del Penafiel en la segunda división de Portugal. Tenía 26. Murieron juntos, los dos, en la misma noche, en la misma carretera. Cuando la noticia comenzó a circular, la primera reacción de mucha gente fue la misma. No puede ser verdad. Tiene que ser un error, porque Diogo Jota no era un jugador del pasado, era un jugador del presente, del ahora mismo. Había levantado la UEFA Nations League con Portugal apenas un mes antes. Lo habían visto celebrar, reír, abrazar a sus compañeros. Y ahora esto. Para entender el peso de esta pérdida hay que conocer de dónde venía. Diogo José Teixeira da Silva nació el 4 de diciembre de 1996 en el barrio de Masarelos, en las afueras de Oporto, Portugal. Desde niño, el fútbol fue su mundo. Con solo 13 años ya entrenaba en las categorías juveniles del Paços de Ferreira y con 17 años debutó como profesional, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del club en la máxima categoría. Un chico con un don natural que nadie podía ignorar. Pero el camino de Diogo Jota no fue fácil desde el principio. Con apenas 17 años, en plena adolescencia, los médicos le detectaron un problema cardíaco. Para cualquier joven futbolista, esa noticia puede significar el fin de un sueño antes de empezar. Pero Jota no lo vio así. Se trató, se recuperó y siguió adelante. Esa capacidad de sobreponerse a lo difícil sería una constante en toda su vida. En 2016, con solo 19 años, el Atlético de Madrid pagó 7 millones de euros por él. Parecía el gran salto definitivo, pero en Madrid no llegó a jugar ni un solo partido oficial bajo las órdenes de Diego Simeone. Fueron cesiones al FC Porto y luego al Wolverhampton Wanderers de la Championship inglesa las que le dieron lo que necesitaba: minutos, confianza y protagonismo. En los Wolves marcó 17 goles en su primera temporada en Inglaterra, ayudando al equipo a ascender a la Premier League con 99 puntos. La afición del Molineux lo adoró desde el primer día. En septiembre de 2020, el Liverpool decidió ficharlo. Pagó cerca de 41 millones de libras. En ese momento, muchos levantaron una ceja. El Liverpool ya tenía a Salah, a Mané y a Firmino. ¿Para qué gastar tanto en otro delantero? La respuesta llegó rápido. En su debut en la Premier League frente al Arsenal, Jota marcó. Así, sin avisar, como si llevara años jugando en Anfield. Jürgen Klopp, su primer entrenador en el club, lo resumió mejor que nadie. Es mucho mejor de lo que pensábamos que sería. Si hay un momento que definió su llegada al Liverpool, fue aquella noche en la Champions League frente a la Atalanta. 3 goles, un hat-trick, un jugador que acababa de llegar al club más exigente de Europa en uno de los torneos más importantes del mundo, marcando 3 veces en un solo partido. Anfield enloqueció. Y Diogo Jota entendió que ese era su lugar en el mundo. Lo que hacía especial a Diogo Jota no era solo su capacidad de marcar, era cómo lo hacía. Era un delantero moderno en el sentido más puro de la palabra. Intenso, dinámico, inteligente. Presionaba sin descanso, se movía con una energía que contagiaba a todos, podía jugar de extremo, de segundo delantero, de punta, y daba igual desde donde jugara, porque siempre encontraba la manera de hacerle daño al rival. Marcó con la derecha, con la izquierda, de cabeza, era un depredador dentro del área. Con el Liverpool ganó todo lo que se puede ganar en Inglaterra: la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup 2 veces, el Community Shield.
Jugó 182 partidos con los Reds, marcó 65 goles, dio 26 asistencias, números de leyenda, números que se quedan grabados en la historia de un club que ha visto pasar a los mejores del mundo. Pero su historia también tuvo momentos muy duros. En octubre de 2022, cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, se lesionó en el gemelo durante un partido ante el Manchester City. La consecuencia fue devastadora. Se perdió el Mundial de Qatar. En sus redes sociales escribió algo que a muchos les rompió el corazón. Y entonces llegó la parte que hace esta historia todavía más imposible de entender. El 22 de junio de 2025, 11 días antes del accidente, Diogo Jota se casó con Rute Cardoso, el amor de su vida, la madre de sus 3 hijos. Una boda, el comienzo de un nuevo capítulo, el momento más feliz de su vida personal, después de años juntos, de 3 hijos, de construir una familia. 11 días, eso fue lo que duró su matrimonio. Rute le había enviado un mensaje aquella noche, poco antes del accidente. Una frase sencilla, cotidiana, de las que se mandan entre parejas sin pensar que puede ser la última. Le dijo: cariño, cuando termines, llámame, porque tengo algo que enseñarte. Ese mensaje nunca tuvo respuesta, nunca hubo llamada, y esa frase, tan simple, tan normal, se convirtió en una de las imágenes más dolorosas de toda esta historia. Dejó 65 goles en Anfield. Dejó 2 Nations League con Portugal. Dejó a miles de aficionados que lo vieron brillar y que nunca lo olvidarán. Dejó a una familia que lo amaba. Y dejó a un hermano que se fue con él, en la misma noche, en la misma carretera. Hay jugadores que pasan por el fútbol, y hay jugadores que lo marcan para siempre. Diogo Jota era de los segundos. El Liverpool perdió a su estrella aquella madrugada de julio. Portugal perdió a uno de sus hijos. El fútbol perdió a un grande, y una mujer, con 3 hijos pequeños, perdió al hombre con el que acababa de casarse 11 días antes. Esta es la historia de Diogo Jota, una historia de esfuerzo, de sueños cumplidos, de alegría y de una tragedia que nadie debería tener que contar, pero que el mundo necesita recordar